Le damos la más cordial bienvenida a la señora Patricia Morales, subdirectora de Vías Regionales de Invías de Colombia, quien dará la conferencia enfocada en el papel que cumplen las vías terciarias del país en el desarrollo económico de las comunidades. Bienvenida. Buenos días a todos, mil gracias por la invitación. Patricia Morales, del Instituto Nacional de Vías, subdirectora de Vías Regionales, antes conocido como Subdirección de Vías Terciarias. Soy ingeniera civil, 27 años de servicio al frente de Vías Terciarias, vengo del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y actualmente coordinadora del grupo número 1 del Instituto Nacional de Vías en lo que tiene que ver vías terciarias. De antemano, mil gracias. Les vamos a contar de manera resumida, pues, cómo se encuentran hoy las vías terciarias del país y cuál es nuestro programa de gobierno del cuatrienio, cuál es la propuesta y pues nos quedamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes a bien tengan. El programa del cuatrienio del presidente Gustavo Petro se denomina Caminos Comunitarios de la Paz Total y tiene unos cambios, digamos que en su estructura con relación a lo que venía manejando el Instituto Nacional de Vías para la atención de vías terciarias. ¿Cómo está la red del país? ¿Cómo está dividida hoy? Nosotros tenemos cerca de 142.000 kilómetros, digamos que contados, no están debidamente georreferenciados, digamos que esa es una de las grandes metas que tiene el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, porque en la actualidad pues no contamos con una georreferenciación de nuestros kilómetros, sencillamente tenemos una información tomada desde el año 2010 y que se divide de la siguiente manera. A cargo del Instituto Nacional de Vías que representa a la Nación, tenemos 27.577 kilómetros. Esos kilómetros fueron los que construyó Caminos Vecinales hace más de 50, 60 años y que pasaron una vez el Fondo Nacional de Caminos Vecinales se liquidó, pasaron al Instituto Nacional de Vías a través de la Subdirección de Vías Terciarias, hoy Vías Regionales. A través de los municipios contamos con más de 100.000 kilómetros a cargo de ellos, y de los departamentos tenemos 13.000, casi 14.000 kilómetros. El estado de la vía, bueno, el estado de las vías creo que todos los conocemos, tenemos un porcentaje de 10% en buen estado, un 90% de las vías terciarias que se mantienen en regular y mal estado. El objetivo de nuestro programa es mejorar, mantener, rehabilitar, ¿cierto?, las vías y caminos comunitarios, vías terciarias, y digamos que nuestra gran apuesta es al final del cuatrienio tener algo así como el 33% de esos 142.000 kilómetros en buen estado, o sea, pasar de ese 10% al 33%, esa es la apuesta que tiene el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías en vías terciarias para este cuatrienio. ¿Cómo han sido las inversiones de nosotros? Yo creo que la otra gran apuesta es ese recurso que estamos solicitando al señor Presidente de la República, estamos solicitando 8 billones de pesos y si ustedes se fijan, en los últimos 12 años hemos tenido más cerquita a 8 billones de pesos. La idea es que con esos 8 billones que estamos proponiendo nosotros podamos atender alrededor de del 33% de la vía, de las vías que nosotros tenemos mantenidas. Eso es un poco, y lo traemos porque digamos que es una meta ambiciosa, se ve bastante realmente, 8 billones, pero para todas las necesidades de la red son realmente pocos. Nosotros tenemos una red en muy mal estado, con unas necesidades enormes, y que pues de todas maneras 8 billones de pesos parecieran bastante, pero finalmente no llegamos a un 50%. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? 1 billón para la vigencia 2023, 2 billones para la vigencia 2024 y 2,5 billones para la vigencia 2025 y 2026, culminando
en nuestro programa de gobierno. ¿Qué haríamos con ese recurso? Pues el alcance estimado está en mejorar y mantener, y ya vamos a ver cómo es ese mejoramiento y mantenimiento de la red de 33.000 kilómetros, atender en caminos ancestrales con nuestras comunidades indígenas, con nuestras comunidades NART, y también con comunidades afro, un tema de caminos ancestrales de cerca de 100.000 metros, son 100 kilómetros, 100.000 kilómetros, 100.000 metros, sí, y algo así como 2.000 metros lineales de puentes colgantes. ¿Cuál es el beneficio del programa? El beneficio del programa, teniendo en cuenta que es un programa que va amarrado al programa de gobierno, pues primero apostarle a la paz, consolidar la paz en temas de llevar el Estado a todas las partes que podamos en términos de municipios PEDET, municipios SOMAC, sobre todo, y consolidar la paz que se viene trabajando con el señor presidente. Empoderar a las comunidades. ¿Y por qué empoderar a las comunidades? Porque por primera vez el Instituto Nacional de Vías, el programa de gobierno lo tiene dividido en atención de mejoramientos y mantenimientos, y una parte de ellos, una gran parte de ellos se va a ir para la suscripción de proyectos directamente con juntas de acción comunal. Más adelante lo mostramos cuál va a ser ese programa de gobierno y cómo lo vamos a llevar a cabo. Intervenir los corredores rurales, y eso tiene que ver con que podamos intervenir no solamente tramitos de vías, sino que tengamos unos corredores que tengan una incidencia en temas turísticos, en temas de agro, y que a través de los criterios de priorización podamos priorizar esos corredores, y con ello también incrementar la comercialización de productos agrícolas y ayudar a las comunidades a contribuir con la reducción de la deserción escolar. Digamos que tenemos más beneficios dentro del programa, pero esos son los que hemos catalogado de mayor importancia. ¿Cómo lo vamos a hacer y cuál va a ser el mecanismo de contratación de esos 8 billones de pesos que es la propuesta del Ministerio de Transporte para vías terciarias? Convenios solidarios a través de la Junta de Acción Comunal, a través de la ley ya nos faculta, la 2166, la 2160, a suscribir directamente con las juntas de acción comunal, nos faculta con, digamos que, afros, con indígenas. Hoy en la fecha de esta semana nos encontramos en las mesas de indígenas Wayuu en el norte del país, organizando el tema de cuáles van a ser las inversiones con ellos. Y adicionalmente también tendríamos los convenios interadministrativos, que son, digamos, el manejo normal que el Instituto Nacional de Vías le ha dado los recursos, en la cual podemos nosotros suscribir con los entes territoriales y ejecutar a través de municipios, gobernaciones, los recursos de nosotros. Y una tercera sería directamente el Instituto Nacional de Vías a través de licitaciones públicas. ¿Cómo lo maneja el instituto? Nosotros siempre tenemos una interventoría contratada, ya sea para juntas o ya sea para Ejército Nacional, que también es otra apuesta del señor presidente de trabajar conjuntamente con ellos, o a través de municipios o a través de licitaciones. Y así, adicionalmente, el instituto cuenta con un equipo de supervisores, gestores en las direcciones territoriales y en planta central, que hacen el seguimiento a la interventoría y a los proyectos de ejecución. Ese sería el mecanismo de contratación que tenemos propuesto para el próximo cuatrienio. ¿Varía dónde? Juntas de acción comunal, realmente. ¿Cuáles son las actividades a desarrollar? Con juntas de acción comunal, pues nosotros hemos hecho una apuesta que ellos hagan mantenimientos rutinarios. Esos mantenimientos rutinarios son actividades sencillas, de limpieza de alcantarillas, limpieza de obras menores de drenaje, rocería, y lo que nosotros manejamos en el instituto como mantenimiento rutinario. Del tema de mejoramiento, solamente les hemos organizado hacer actividades en puntos críticos, y esos puntos críticos tienen que ver con obras menores de drenaje necesarias y placa huella en pendientes altas y puntos críticos. Digamos que esas son las actividades que vamos a hacer directamente con juntas de acción comunal. Y ya digamos que las macro de mejoramiento de nosotros, que tiene que ver con pavimentos
cualquiera que sean rígidos o asfaltos, placahuellas en distancias mayores, en longitudes mayores a puntos críticos, puentes, pontones, muros. Esas actividades que ya son de la academia, pues las vamos a hacer o a través de contratistas, de convenios interadministrativos o con el Ejército. También ya hicimos un acercamiento con el Ministerio de Defensa para que el Ejército también nos acompañe en esto y dependiendo pues la asignación, lo contrataríamos directamente nosotros con licitación pública. Estas son las actividades que normalmente hacemos y que tenemos preparadas con las juntas de acción comunal. Y este es el prototipo de un corredor intervenido integralmente. ¿Por qué decimos que prototipo de un corredor? Literalmente, digamos que hablábamos de que los recursos de nosotros son insuficientes para atender los 142.000 kilómetros, entonces lo que normalmente hacemos y lo que tenemos programado es atender un corredor con diferentes actividades, dejarlo en funcionamiento, dejarlo en que las comunidades lo puedan utilizar tanto en invierno como en verano, y eso que nos permite hacer unos tramos de placahuella en algunos puntos críticos, hacer las obras menores de drenaje, ya sean box culvert, ya sean alcantarillas, cunetas, pontones, puentes, muros, pero entonces esto es, vamos trabajando en toda la longitud del corredor, en los puntos en donde se vaya necesitando cualquiera de estas actividades, y al final del día tenemos un corredor totalmente transitable en toda época del año. Esa es la propuesta, toda vez que no tenemos un recurso, digamos, para poder dejar pavimentada la totalidad del corredor. Entonces, la apuesta de nosotros es esta, y unas obras de mantenimiento rutinario en toda la longitud de la vía. Actualmente el Instituto Nacional de Vías, y a través de la Subdirección de Vías Regionales, con una revisión de la Universidad de Medellín, tenemos y contamos con todas unas guías técnicas, unos documentos técnicos que nos permiten, digamos, hacer nuestros proyectos de manera más ágil, y eso tiene que ver con que en la actualidad la subdirección cuenta con guías y cartillas de pavimentos, asfaltos rígidos, placahuellas, puentes de viga y losa hasta 24 metros de longitud, debidamente diseñados, ajustados a la normatividad. Tenemos muros, tenemos pontones, box culverts dobles, sencillos, y obras de drenaje, alcantarillas diámetro 90, que es la que normalmente utilizamos. Eso está en las páginas de nosotros, eso se puede revisar, eso es una apuesta también no solamente para que el Instituto Nacional de Vías tenga un documento técnico que nos permita a todos ser más ágiles, sino que también a los entes territoriales les pueda servir para hacer unos anteproyectos y les salga mucho más económico que todos esos diseños con los cuales ellos también ahora mismo, con los pocos recursos que tienen, no tienen para contratar unos diseños gigantes, pero estos proyectos digamos, con un recurso mínimo, por ejemplo, de obtener el estado del terreno y un informe hidráulico, puede ingresar a la cartilla y saber cuáles son los requerimientos técnicos y los presupuestos que pueden hacer para todas estas actividades que hoy aparecen en un prototipo de corredor. ¿Cuáles son los actores de nuestro proyecto? Pues obviamente las juntas de acción comunal, el Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte, Ejército Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que nos viene acompañando, digamos que son los principales actores que están dentro del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, pero adicionalmente tenemos unas alianzas estratégicas con las cuales hemos estado conversando a través de nuestro director territorial, nuestra viceministra, y eso tiene que ver con entidades sin ánimo de lucro, empresas privadas, organismos internacionales. Ya hicimos una reunión también con USAID, también se hizo una reunión con Prosenco, el Ejército también ya se hizo un acercamiento y una reunión con el señor Ministro de Defensa, la academia. La idea es que, como tenemos por primera vez directamente juntas de acción comunal desde la academia, desde las entidades descentralizadas, desde entidades sin ánimo de lucro, se puedan unir a nuestro proyecto de tal manera de que podamos fortalecer a las juntas de acción comunal
en todos los ámbitos, no solamente en la ejecución. ¿Cuál es la estrategia del programa? Bueno, vamos a tener unas mesas de diálogo vinculantes del señor Presidente de la República que ya iniciaron en el municipio de Turbaco, Bolívar. Son 50 mesas hasta el mes de diciembre, las primeras 50 mesas, y en esas mesas de diálogo vinculante la comunidad tiene la oportunidad, y no solamente la comunidad, también las entes territoriales y todos los que se vayan a acercar, tienen la oportunidad de presentar sus proyectos, presentar sus necesidades. A partir de allí, pues nosotros haremos entre el DNP, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, cómo serían entonces esa priorización de todo ese mare magnum de solicitudes que seguramente nos van a llegar porque las necesidades son incontables. Entonces seguramente vamos a tener un mare magnum de información y de solicitud. No obstante, a partir de eso vamos a hacer unos criterios de priorización con el cual podamos establecer cuáles son las vías que se van a atender. Luego de eso se identifican esas identificaciones, la vía se le establece cuáles son las juntas de acción comunal o las organizaciones de juntas de acción comunal que aparecen en esa vía o en ese corredor vial. Se estructura el proyecto. Esa estructuración tiene que ver con que vayamos a campo y podamos organizar y ver cuáles son las necesidades técnicas que ellos informan y compararlas con lo que nos informaron. Se publican, a partir de eso ya nosotros hacemos todo lo que es la contratación, que era lo que hablábamos antes, ya sea la suscripción del convenio interadministrativo, el contrato de licitación pública o la suscripción del convenio solidario. ¿Cuál va a ser la fase de operación de los convenios solidarios? Que digamos que es la gran apuesta que hay este año en vías terciarias por parte del señor Presidente de la República. La fase 1, tenemos una fase 1 de conocimiento, conozcámonos, fase 2 de hagamos convenio y la fase 3 de hagamos la vía o la construyamos la vía. En esa fase 1 de conozcámonos, pues vamos a solicitarle a ellos, nos vamos a acercar a las juntas de acción comunal, vamos a solicitar las necesidades, vamos a hacer unos recorridos técnicos de cuáles son las obras que necesitan. A partir de ahí se recopila la documentación de qué trata la norma, porque ellos tienen que cumplir con los documentos que pide la 2166, se entregan al Instituto Nacional de Vías y se socializa el convenio directamente con ellos. Esa es la parte de conozcámonos. En la fase 2 tenemos hagamos el convenio, que es actualmente estamos haciendo unos pilotos y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues se evalúa jurídicamente si esos documentos que ellos entregaron legalmente cumplen. Se firma el convenio en el Instituto Nacional de Vías, se firma en SECOP 2 toda la documentación, se construye, a ellos se les va a solicitar garantías y entonces una vez suscrito deben entregar las garantías, se giran los recursos, se designa la interventoría. El Instituto Nacional de Vías, a diferencia de otras, digamos, otros ejercicios que hay con juntas de acción comunal, tiene tres grandes diferencias. La primera es que esas juntas de acción comunal van a contar con interventoría contratada por el instituto, y la segunda es que el manejo de los recursos no es directamente al presidente y el tesorero de la Junta de Acción Comunal, es entre la interventoría y el presidente de la Junta de Acción Comunal de manejo conjunto. Y la tercera es que van a entregar pólizas tal cual como un contratista de obra. Hagamos obra, pues ya es la ejecución directa de nosotros, el paso a paso que vamos a tener, y allí es donde solicitamos pues la presencia y el acompañamiento de la academia y todos los que se nos quieran sumar, porque obviamente nuestras juntas de acción comunal en su gran mayoría pues no tienen un personal especializado para hacerlo, y tendremos que entre todos pues casi que ir en su gran mayoría a enseñar pues cómo se ejecutan las obras, porque adicionalmente las obras que va a ejecutar las juntas de acción comunal necesariamente deben cumplir las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías. Digamos que no tenemos unas especificaciones especiales para ellos, todas las que conocemos los ingenieros civiles que en algún momento hemos trabajado con el instituto, la Junta de Acción Comunal las debe utilizar, por lo tanto las especificaciones son las mismas, así sea una Junta de Acción Comunal. Ya comentaba que las condiciones contractuales de los convenios solidarios, nosotros, ¿cómo lo tenemos distribuido? Vamos a tener un recurso directamente para que la Junta ejecute,
pero más allá que el Instituto Nacional de Vías coloque pólizas, más allá que el Instituto Nacional de Vías coloque una interventoría y coloque su equipo de trabajo, dentro, al interior de la Junta de Acción Comunal, también hemos querido colocar un equipo técnico que les haga un acompañamiento a ellos directo, que sea como un interlocutor adicionalmente técnico con nosotros, y para eso vamos a colocarle un ingeniero civil, una bolsa para especialistas, un maestro que tenga, digamos, la experticia en hacer todas estas actividades, y ellos solamente estarían en el tema de la mano de obra. Actualmente tenemos un proyecto piloto o varios proyectos pilotos y que tienen que ver con los proyectos pilotos aprender para poder montar el proyecto macro de los 4 años, que digamos que desde el instituto, que repito va a ser por primera vez que vamos de la mano con una junta, nosotros le aprendamos a ellos y ellos aprendan de nosotros desde la parte técnica y podamos todos retroalimentarnos para poder montar un proyecto ya del cuatrienio, que el presidente habla de algo así de 2.3 billones. Actualmente tenemos un proyecto en el municipio de San Luis, en el corregimiento San Luis, en Neiva, y 16 regados en todo el país, ya los miramos. La propuesta es estandarizar nuestro programa y aprender y poder, digamos que enfrentarnos a todo esto que se nos viene, porque si bien es cierto ahora son 26 juntas en un piloto, pues aspiramos y esperamos suscribir con más de 3.000 juntas en el cuatrienio. ¿Dónde están actualmente? Tenemos con el Ministerio del Interior un primer piloto suscrito por 4.480 millones para en 11 departamentos, 16 juntas de acción comunal. Hacen parte de los 100 primeros días del presidente Petro. En el mes de noviembre tenemos que estar suscritos y ya iniciando obras. Ese se maneja con interventoría contratada por el Instituto Nacional de Vías y con el equipo interdisciplinario que se les va a colocar dentro de la Junta de Acción Comunal. Y el otro piloto es el corredor vía Palermo-San Luis, fue el corredor que lastimosamente fue donde fallecieron nuestros policías. Entonces en ese piloto es diferente porque el anterior pues tiene que ver con una junta por una vía. Acá vamos a aprender de 10 juntas en una sola vía. En el eventual caso en el que tenemos también una vía que es secundaria, una vía que es terciaria, un tramo de vía que corresponde al departamento, un tramo de vía que corresponde a los municipios, por acá los tenemos, esta es nuestra vía. A diferencia de los otros, pues tienen 10 juntas trabajando de manera simultánea en una vía y adicionalmente a este también le vamos a agregar el piloto del ejército, entonces vamos a trabajar en las actividades de mejoramiento con el ejército y en las actividades de mantenimiento con las juntas de acción comunal de manera simultánea. Este es nuestro corredor y nuestros pilotos, esperamos a partir de hoy también contar con ustedes, si nos los permiten, de que entendemos muy bien de las necesidades que no solamente las comunidades tienen, sino que empresas como las que ustedes manejan también necesitan del mejoramiento y de que tengamos unas vías en buen estado, pero también es cómo nos sumamos entre todos y cómo sumamos para que podamos sacar adelante todo el proyecto. Yo voy a pasar por aquí. Que tengan buen día, quedo a su disposición.